Muy buenas noches a todos, estimadas y estimados asistentes. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lexen IUS. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Xiomara Dalia Escobar Campos y en esta oportunidad tendré el honor de moderar este evento. Asimismo, hoy nos acompaña una distinguida profesional del derecho, la doctora Sara Maritza Lozano Ávalo, quien compartirá con nosotros el tema Derecho Procesal de Familia. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. La doctora es abogada por la Universidad Nacional de Tumbes, magíster en Derecho Penal y egresada de la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Asimismo es docente universitario y exfiscal adjunta provincial. Socio fundador del estudio Lozano Abogados y Asesores y socio del estudio Nazakaki Seminario y Asociados. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lexen IUS y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia, doctora. Asimismo, a los asistentes les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos y dilación, le damos la palabra a nuestra estimada ponente. Esta doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Estamos todos perfectos? Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Primero, un agradecimiento por la invitación que ha sido realizada por ustedes, por Lex Use. Un agradecimiento muy, muy, muy cordial a todos los organizadores y bueno, y felicitaciones a todos los que se encuentran en la sala hoy día conectados, porque yo entiendo y sé también que un sábado a veces conectarse, estar no es muy sencillo, no es muy fácil, es fin de semana, la mayoría descansa, la mayoría quizás se dedica a otro tipo de actividades. Pero bueno, lo que importa es los que están y el interés que todos tienen también de aprender y de superarse, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a empezar a conversar acerca del tema que justamente para el cual hemos sido convocados. No sé si es que por favor me podrían ayudar con la proyección de las diapositivas. Sí, por favor. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a... Los empezamos a proyectar, yo les voy avisando. Muy bien, esta noche vamos a conversar acerca de un poquito del tema del derecho procesal de familia y de 5 puntos o de 5 subtemas que quiero, voy a intentar de que en toda esta hora que tenemos se puedan desarrollar y se puedan abarcar para que puedan ser conocidas por todos ustedes. Avanzamos. El primer tema que vamos a conversar en esta noche son acerca de los principios procesales en materia de familia. Nosotros acá debemos de partir desde un solo punto, el derecho de familia y en general el derecho que básicamente busca de una otra manera la tutela y la protección de todo el núcleo familiar, tiene una flexibilidad. Desde ahí partamos. Tiene mucha flexibilización en cuanto a los principios que justamente rigen todo este proceso. Entonces, entre los principios procesales en la materia de familia no vamos a encontrar o no vamos a ver los mismos procesales, los mismos principios que quizás orientan el proceso civil, que son unos principios un poco más, digamos, cerrados, un poco más estrictos, un poco más orientados al cumplimiento de lo que dice el Código Procesal Civil en la parte justamente de los procedimientos, en la parte justamente de las actuaciones procesales de cada uno de los procesos. Lo mismo sucede con el caso del proceso penal, en el tema de los plazos, en el tema de la actuación que debe tener tanto los abogados, el Ministerio Público. Siempre existe unas reglas, digamos así, que son inquebrantables, unas reglas que de una u otra manera no se pueden romper porque se estaría produciendo pues justamente la afectación que muchas veces nosotros hemos escuchado que es invocada ya sea por el Ministerio Público o por las partes, o en el caso del proceso civil, también por los litigantes o por las personas que participan en estos procesos. Situación diferente encontramos, por ejemplo, en el derecho constitucional, en la que prima justamente la protección de los derechos fundamentales, en el que prima esa intención tuitiva o ese interés tuitivo que tiene el Estado. No obstante, con la última modificación del Código Procesal Constitucional y ante la excesiva pues carga procesal que han tenido los juzgados constitucionales a nivel nacional, incluso el propio Tribunal Constitucional, es que a través de los precedentes vinculantes y el nuevo Código Procesal Constitucional se restringió, ¿no? Se cerró un poco ello, las condiciones y todo esto, y bueno, ahorita tenemos pues un proceso constitucional un poquito, digamos, más de difícil acceso.
Pero situación muy diferente encontramos con el tema del derecho de familia o el tema del proceso de familia. En esto, lo que busca un proceso de familia, a diferencia de otros procesos, es proteger. ¿Pero proteger a quién? Proteger justamente a la familia, ya sea el padre, la madre, el abuelo, ya sea el hijo, el menor de edad, ya sea la persona discapacitada, la persona desamparada, el menor que tiene problemas con violencia familiar, la mujer que también presenta ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que básicamente guía todo el tema o toda la actuación de los procesos de familia? Siempre va a ser el tema de la protección del núcleo familiar. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar los principios que de una u otra manera nosotros debemos de considerar y tenerlos presente porque, como repito, no estamos hablando de procesos civiles, penales, constitucionales, laborales, administrativos, que sus principios son un poco más cerrados, diferentes y que están orientados hacia otros aspectos. En el caso del primer principio tenemos, digamos, el principio madre, el principio más importante en el tema del derecho procesal de familia, que es el principio del interés superior del niño, que yo creo que no solamente mi persona, sino todos ustedes lo hemos escuchado en algún momento en la universidad, en algún momento en los pasillos del juzgado, en algún momento en una audiencia, y que no es más que un principio que de una u otra manera está justamente orientado a priorizar el bienestar integral del menor. Este principio lo que hace es exigir, eh, condicionar, podríamos decir así, las decisiones judiciales, pero orientarlas o guiarlas hacia un lado más intuitivo, hacia un lado de protección, hacia un lado que de una u otra manera garantice justamente de que el menor tenga una forma o un respaldo o un amparo judicial dentro de un proceso de este tipo. Entonces, el primer principio es el principio de interés superior del niño como el principio rector de todo el proceso de familia. Siempre o incluso lo que sucede en estos casos es de que se requiere, se exige, se solicita, se pide de que se debe de privilegiar el interés del niño sobre cualquier otro tipo de interés individual o sobre cualquier otro tipo de interés incluso patrimonial. ¿Y dónde está recogido este principio? Lo encontramos en la Constitución, en el Código de los Niños y Adolescentes y también pues de una otra manera en las leyes propias del derecho de familia y la doctrina también que ya hace una extensión o hace un reconocimiento, digamos, un poco más profundo acerca de este principio. Es importante decir aquí de que la Corte Suprema de Justicia de la República ha dicho que este principio de interés superior del niño guía la actuación judicial y como guía la actuación judicial también es un principio de carácter vinculante. ¿Y este principio en dónde lo veo, doctora? ¿En qué momento aparece, doctora? Este principio aparece en todas las etapas del proceso, desde la etapa postulatoria hasta la etapa decisoria, hasta la etapa de ejecución incluso de la sentencia, de lo resuelto por el juez, siempre se va a manifestar o siempre va a aparecer. Entonces, este principio es muy importante porque, como le refiero, de una otra manera garantiza esta protección del bienestar integral del menor. ¿Y eso qué, en qué redunda, qué implica este principio? Este principio implica que justamente el proceso se convierta en un proceso mucho más flexible, mucho más amplio, mucho más humano, mucho más orientado hacia la sensibilidad y hacia el interés del Estado por resolver de manera real y de proteger de manera real, más allá que de una simple resolución en la que a veces uno encuentra solamente letras y fórmulas jurídicas y nada más. Esto hace que, o este principio hace que la justicia se flexibilice, se humanice. Trate de una otra manera de llegar justamente a cubrir las necesidades de este menor en pro o en búsqueda de su bienestar. Entonces, ese principio de interés superior del niño, para ya no repetir, no redundar más, es el principio rector de todo el proceso de familia, es el principio madre, es el principio que orienta de una otra manera la actuación judicial. Otro principio importante o interesante es el de la tutela judicial efectiva. Yo creo que de una otra manera ese principio ya lo conocemos y que básicamente pues está ligado justamente a la garantía que da el Estado para que todos tengan acceso justamente a una justicia célere, a que no solamente tengamos
la opción, digamos así, de recurrir a un proceso judicial, sino que también este se convierta en eficaz y que sea un proceso que pueda responder a las necesidades de las personas que están recurriendo a este tipo de procesos. Luego tenemos el principio de oralidad, de inmediación en el proceso, que últimamente se ha reforzado por la modificatoria del Código Civil, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y también el principio de celeridad y economía procesal. Avanzamos, por favor. Avanzamos. La siguiente diapositiva. Ajá. Luego también tenemos otros principios que son relevantes, que ya los vamos a explicar y con ejemplos seguidamente. La oficiosidad del juez en protección de menores, o sea, la actuación de oficio, la actuación propia del juez que justamente va a estar orientado de una o de otra manera a que el proceso de familia en sí cumpla con su propósito. La confidencialidad de la información familiar, que es muy importante porque como ustedes saben, en un proceso de familia se ven hechos y se ven situaciones que no solamente se trata pues de, repito, de una simple pedido quizás de una impugnación de una resolución o se trata de un problema de derechos reales o de obligaciones, no, acá son problemas familiares, problemas del día a día que implican que justamente se tenga que mantener la confidencialidad de la información que reciben las partes, ¿ya? Las partes, no solamente el juez, sino también el Ministerio Público en el caso que intervenga y también pues las partes que puedan de una otra manera acceder a esta audiencia. Dícese no solamente del juez, sino también de los operadores de justicia y de todas las personas que se ven involucrados. Luego tenemos también otro principio, la flexibilidad procesal, el enfoque intuitivo y la participación del Ministerio Público en algunos casos de menores. Avanzamos, por favor. Sí, muy bien. Ahí tenemos otro punto que es muy importante y que quiero que se resalte en esta noche. A ver, no sé cuántos recuerdan, pero a inicios de este año, justamente, se expidió en el Diario Oficial y Peruano la Ley 32/228, que es la ley que modifica el Código Civil para incorporar los principios generales en los procesos de materia de familia. Entonces, si es que antes solamente, digamos, tenía un reconocimiento jurisprudencial o un reconocimiento doctrinal, ahora justamente el código solamente se modificó para incorporarse este artículo 233A en enero. Ahora estos principios no solamente van a quedar pues en los libros, en la doctrina, en las sentencias, en las casaciones, en las decisiones judiciales, sino que también ya está incorporado en nuestro Código Civil en el artículo 233A. ¿Qué nos dice este artículo 233A? Nos dice en los procesos en materia de familia se respetan los principios de oralidad, los principios de tutela judicial efectiva, de inmediación, buena fe, lealtad procesal y oficiosidad. Pero no solamente se queda con eso ahí, sino que resalta esta parte. En los procesos que involucran derechos de niños y adolescentes, los jueces están obligados a evaluar los hechos y circunstancias desde un punto de vista que priorice la vulnerabilidad de la persona en las etapas de infancia y de adolescencia, garantizando el interés superior y su derecho de participación en todo momento. Yo creo que esto, como repito, ya no solamente se quedó en una fase doctrinal jurisprudencial, sino que también ya pasó a ser reconocida por nuestro derecho positivo a través de este artículo. No se olvide, el artículo 233A es el artículo que uno debe de invocar cuando desea la aplicación de los principios generales en los procesos del derecho de familia. ¿Sí? Avanzamos. Ahora bien, de una otra manera, para tratar de explicar estos principios que ya están reconocidos, primero tenemos el de la oralidad. Yo creo que ahí no necesitamos mayor explicación, que consiste pues en la actuación verbal, la actuación directa. Por ejemplo, en una audiencia de tenencia, las partes pueden exponer oralmente sus pretensiones, ¿no? Y el juez va a poder de una u otra manera conocer la realidad de la familia, la realidad que es sometida a su conocimiento. Tenemos pues el derecho a la tutela judicial efectiva como segundo, que como lo ya he manifestado anteriormente, no es más que el derecho a obtener una respuesta oportuna y que sea ejecutable, que sea materializable, que se pueda dar, que no solamente quede en el papel, sino que también pueda justamente manifestar sus efectos en la realidad. Hay, por ejemplo, en la tutela judicial efectiva, rápida, pronta, célere, tenemos las medidas provisionales rápidas que se expiden en el proceso de alimentos, ¿no? Las asignaciones anticipadas de alimentos, por ejemplo, o en el caso de repente de algún proceso
de tenencia o algún proceso de abandono de menor, esto dispone automáticamente las medidas, ¿no? De acogimiento a una familia o las medidas de entrega hacia personas que pueden cuidar, en el caso, por ejemplo, de niños pequeños, bebés que han sido abandonados y que en ese momento a veces no existe una persona que pueda cuidarlos y que pueda esperar todo el trámite del proceso hasta que se declare el abandono del menor. En ese sentido, el juez lo que hace es, atendiendo a la realidad de la situación, pues disponer que de este o se encuentre temporalmente en un lugar de acogida, en una familia de acogida que pueda cubrir justamente sus necesidades. Luego tenemos el principio de inmediación. Este principio es muy importante, muy, muy, muy importante, en la medida que nosotros debemos de considerar de que a través de este principio, que no es más que el contacto directo que tiene el juez con las partes, ¿ya? Es que va a poder conocer lo que en realidad pasa. O sea, este principio de inmediación yo creo que es uno de los principios, digamos así, más fuertes, más prevalentes en el tema o al momento de aplicar la oralidad, porque a través de la inmediación es que el juez puede percibir cómo es que en realidad son las cosas. Puede percibir si de repente el demandante le está mintiendo o si el demandante es una persona que utiliza al menor para manipular a su expareja, un ejemplo, o si de repente no solamente se busca esto o se está buscando causar un daño a través de una demanda solamente para perjudicar su imagen, para perjudicar su reputación. O sea, el principio de inmediación te va a permitir conocer la realidad de las cosas. Entonces, al conocer la realidad de las cosas, dado que el juez es un ser humano, no es una máquina, no es la inteligencia artificial, no es nada de eso, el juez puede percibir y puede conocer a través de ese contacto directo con las partes cuáles son las situaciones que en realidad se están presentando y qué es lo que resulta más justo y más aplicable para este caso. A raíz justamente de esta inmediación o de la aplicación de este principio de inmediación, él va a poder percibir y va a poder decidir de una manera mucho más razonable, de una manera mucho más cercana hacia la necesidad o sea, la realidad que se le ha puesto en conocimiento. Por ejemplo, el principio de inmediación lo vemos bastante en los casos de tenencia, régimen de visitas, en los casos mismos de alimentos, en los casos al momento en el que justamente se propicia la conciliación entre las partes, o acá, como lo dice en este ejemplo, al momento de que el juez entrevista personalmente al menor, lo cual es totalmente viable para efectos y ahora aún más porque ya existe el derecho a la participación de estos menores. Muy bien, cuarto, tenemos el derecho de la buena fe, el principio, perdón, de buena fe y de lealtad procesal, que no exige más, pues, o que no se trata más de que el principio de actuación por el cual se espera la actuación honesta de las partes, sin realizar maniobras dilatorias. Algunos dirán, ¿qué significa quizás esto, doctora? Pues que las partes deben de comportarse dentro de un proceso de manera que puedan justamente abocarse a la defensa a la defensa de sus derechos o a justamente materializar su derecho de acción de una manera correcta y de su manera adecuada. No puedes estar pues presentando, por ejemplo, como dice el ejemplo, escritos falsos para afectar la pensión alimenticia o el régimen de visitas, o de repente no puedes estar tampoco manipulando a los actores o a los niños o a los adolescentes que estén participando en este tipo de proceso. No puedes estar condicionando, mintiendo, engañando para que el resultado sea favorable o salga de acuerdo a lo que tú has solicitado. Lo que se le exige a las partes es de que actúen con buena fe, que actúen bajo la honestidad, bajo la lealtad, bajo la buena fe procesal que se denomina. O sea, actúa bien en el proceso y guía, conduce toda tu conducta hacia lo que estás pidiendo o hacia lo que estás defendiendo. No hagas uso de otros elementos, de otras artimañas, si podríamos decir así, y que no solamente pueden plasmarse a través de documentación falsa ni nada, sino a veces es a través de la presentación de escritos para reprogramar audiencias o es a través de la no participación a propósito en las entrevistas del equipo multidisciplinario o a veces es en la no concurrencia para la realización de las pericias psicológicas, lo cual incluso genera una extensión del proceso, una dilatación innecesaria del proceso, pero simplemente lo hacen muchas personas con el único afán de
justamente molestar, fastidiar y no cooperar con el desarrollo de ese proceso. Entonces, lo que está diciendo es en este artículo que justamente ha sido modificado a inicios de año, lo que se está diciendo es, tienes que tener o tienes que actuar respetando este principio de buena fe y de lealtad procesal. Seguimos, el siguiente, por favor. Muy bien, luego tenemos el principio de oficiosidad. ¿A qué se refiere el principio de oficiosidad? El principio de oficiosidad no se refiere a otra cosa que no sea a la actuación de oficio o a la facultad que tiene el juez para que pueda actuar de oficio con la única finalidad de proteger al menor. ¿Cómo es que actúa de oficio, doctor el juez? El juez puede actuar, por ejemplo, ordenando la realización de pruebas adicionales, solicitando de repente la realización de visitas inopinadas, la realización de informes psicológicos que de una otra manera lo puedan o puedan revelar cuál es la situación real del caso que está conociendo. Pero eso lo va a hacer sin que exista una petición de parte. Simplemente él advertirá una situación especial y justamente en el marco de esa facultad judicial que tiene, puede ordenar la realización de algunas actuaciones, es más, hasta de audiencias excepcionales, es más, como repito, de visitas inopinadas, de informes psicológicos y de incluso otros tipos de tratamiento que sean más acorde a la realidad del caso que está conociendo. Ahora, nosotros debemos tener en consideración que el juez justamente acá cumple una labor muy importante. Para aplicar cada uno de estos principios, no solamente es que va, ya está, ya aparece en el código y bueno, al aparecer en el código ya los voy a tener en cuenta. No, ¿cuál es la finalidad en realidad de cada uno de estos principios? Cada uno de estos principios no tienen más que otra finalidad que guiar la decisión judicial, de modo que ésta pueda ser una decisión que pueda, que se encuentre totalmente viable para que sea aplicada al caso concreto. Entonces ahí el juez lo que tiene que realizar es todo un proceso mental que está orientado, que se marca en dos puntos bien importantes, al momento de tomar la decisión judicial. Primero, en el tema de la evaluación del caso concreto, la evaluación de las pruebas que se le presentan, la evaluación del comportamiento de las partes, la evaluación de la situación que tiene, la evaluación de todo lo que se pudo haber actuado durante el desarrollo del proceso y finalmente la determinación de esto, la fundabilidad o no de la demanda, pero además de ello, de las medidas que justamente puedan hacer ejecutable o puedan hacer eficaz la sentencia que él pueda dar. Entonces, en atención a esta, digamos, obligación, en atención a este deber que tiene el juez, es que puede actuar de oficio algunas pruebas, algunas actuaciones con la finalidad de proteger al menor, pero no solamente de protegerlo, sino también de garantizar la eficacia de la sentencia que pueda emitir. ¿Sí? Luego tenemos el tema también que se mencionó en la parte segunda de la modificación del código, el artículo 233A, que habla de la vulnerabilidad. Acá nosotros no necesitamos, creo que, más explicación en cuanto a lo acertado de esta afirmación que se ha realizado en este artículo, porque las personas más vulnerables justamente son los niños y también los adolescentes. No solamente hablamos de una vulnerabilidad física, sino también hablamos de una vulnerabilidad psicológica porque ellos aún no han logrado desarrollar totalmente su personalidad, no han logrado desarrollar muchas veces ni a considerar los alcances o los límites de su conducta. Entonces, esta situación de vulnerabilidad justamente es la que permite o la que ha sido reconocida por el Estado, aceptada por el Estado, y a partir de esa vulnerabilidad lo que está diciendo es que se debe de proteger, se debe de priorizar la protección de esto, la vulnerabilidad de estos niños. Los jueces están obligados a evaluar los hechos que son sometidos a su conocimiento y las circunstancias desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los niños y de los adolescentes. Por ejemplo, en este caso, en la vulnerabilidad, en el caso de un régimen de visitas, en el caso de una tenencia, el juez puede analizar cómo es que la conducta de los padres, por ejemplo, afecta su estabilidad.
lógicamente lo vuelve vulnerable, vuelve quizás en ese momento una persona que tiene miedos, ansiedades, angustias, y a partir de esa vulnerabilidad que va a quedar plasmado, más allá que en un tema subjetivo, va a quedar plasmado en un informe psicológico, él puede disponer pues lo correspondiente con la finalidad de que justamente se pueda tomar una decisión eficaz, una decisión correctiva y una decisión que pueda proteger esa situación de vulnerabilidad. Y por último, tenemos el tema de la participación. La participación que antes ya se hacía en algunos juzgados, pero como repito, eso depende mucho del juzgador, depende mucho ya de la intención que tenga el juez para hacer eficaz su decisión judicial o de la solución del caso. Ahora ya ha quedado reconocido legalmente, pero sí ya esta práctica se venía dando en la medida pues de que el juez podía conversar, digamos así, o tener un acercamiento hacia los menores con la finalidad de que ellos puedan manifestar su voluntad o que ellos también puedan expresar lo que piensan acerca de los hechos. Entonces, yo recuerdo haber trabajado en juzgado de familia y tenía un juez que era muy digamos, dinámico, un juez muy atento, un juez que le gustaba ser juez de familia y que justamente en las audiencias sacaba su títere, digamos así, en su manito y le hablaba y le decía, mira, vamos a conversar un momentito, quiero que le cuentes acá. A este títere, a este muñequito, dependiendo si era hombrecito o mujercita, sacaba un títere, que le cuentes cómo te sientes, que le cuentes qué pasa, cuéntale si quieres ir con papá o con mamá el fin de semana, cuéntale si es que te están maltratando, te están pegando, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, y a partir de eso el doctor construía su decisión. Entonces, ahora, como repito, ya no solamente esto está quedando en un tema de principio, de doctrina, de jurisprudencia, sino que ahora también ya está recogido, reconocido por la norma y que de una u otra manera ya implica pues su observancia obligatoria por parte de todos los jueces. Entonces, como les repito, todos los principios que hemos visto y que de una u otra manera hemos reconocido en esta noche, justamente están abocados a mostrarnos que el proceso de familia no es un proceso cualquiera, es un proceso humano, es un proceso que tiene un matiz diferente a los otros tipos de procesos. En un proceso de obligación de dar suma de dinero, de mejor derecho de propiedad, no vas a encontrar al juez con el títere que te dice, a ver, dime, cuéntame si tú le debes o no le debes, ¿no? Simplemente eso no se acepta, es inadmisible. Pero en el caso del derecho de familia es un matiz, repito, muy diferente, que no solamente se aboca a conocer la causa, a conocer los hechos, sino a darle solución de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a las necesidades y siempre en aras de proteger lo que les manifestaba desde un inicio, el núcleo familiar. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los principios, debemos de tener en cuenta que esto es lo más importante. Ahora, avanzamos un poquito más ya en cuanto a la competencia, etapas y las audiencias en el proceso de familia. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. La competencia básicamente está marcada, en este caso, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el encargado de establecer los órganos que tienen competencia en el proceso de alimentos, tenencia, patria, potestad, filiación, que hay muchos procesos de esto, y todos los asuntos que tengan que ver en el ámbito familiar. Ahora, las etapas, bueno, la competencia, eso sí, viene ya establecida en el propio código. Por ejemplo, tenemos en el caso de los alimentos, ¿no? En el caso de los alimentos se puede interponer o se da prioridad a veces a que se pueden interponer estos procesos en el lugar del domicilio del alimentista o en el lugar donde está domiciliado el menor, en el caso de los procesos de tenencia, de régimen de visitas. O sea, esas reglas ya están establecidas, que nos corresponde a nosotros como abogados, antes de interponer una demanda o antes de resolver un conflicto o antes de abocarnos al conocimiento de este tipo de procesos, el conocer la competencia es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se quiere aquí justamente no es caer en situaciones erróneas que puedan perjudicar de repente a nuestro cliente en caso que sea usted abogado o defensor, sino que más bien deben estar orientados a que dado el problema humano que tenemos, se solucione de una manera más rápida, más pronta, más apegada a la realidad que está viviendo nuestro cliente. Pues no. Ahora, nosotros debemos de tener en consideración aquí un punto muy importante.
que en el proceso de familia no solamente tenemos principios más humanizados, no solamente tenemos principios que buscan proteger a la familia, sino que también tenemos etapas procesales que son un poco más concentradas. Usted recuerda, por ejemplo, el proceso de conocimiento que ven en el proceso civil, es un proceso pues totalmente extenso, ¿no? Presentas la demanda, 30 días hábiles para contestar, que en la práctica vienen siendo 2 meses, 2 meses y medio. ¿Qué tal si se plantea por ahí una reconvención, 30 días hábiles más, que luego vamos a fijar la audiencia inicial, la audiencia de saneamiento, la audiencia de fijación de puntos controvertidos, que la sentencia, o sea, imagínense, hasta 50 días para emitir la sentencia en un caso de proceso de conocimiento. Situación pues que nos termina convirtiendo nuestro proceso en uno de los más extensos, ¿no? Esto nos lleva más o menos con la carga procesal que tenemos un año y medio, y esto es que mucho más en el caso de los juzgados de Lima, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los procesos de familia? Los procesos de familia no tienen ese problema porque al tratarse de hechos humanos, al tratarse de situaciones reales, el Estado ha dispuesto que estos procesos sean justamente los más ágiles, los más rápidos. Comienzan con la presentación de la demanda, se admite, se corre traslado al demandado de manera rápida, se convoca una audiencia única. En esa audiencia única lo que se busca es que el juez abarque toda la actuación procesal que pueda darse, el saneamiento, la actuación probatoria, los alegatos, incluso con la finalidad, pues justamente de que se pueda emitir una sentencia oportuna dentro del término más pronto. O sea, nadie quiere que el niño, que el menor, que la persona que está abandonada, que el desamparado, pues si tenga que justamente estar esperando que pase un día, después de un mes la siguiente audiencia, luego otra audiencia y luego otra audiencia. Pero ¿qué es lo que también debe resaltarse en este aspecto o en este punto? Debe de no solamente considerarse de que se busca o se trata de darle atención a las necesidades de los justiciables, sino que también se busca que la sentencia que se va a dictar sea lo más justa y apegada a la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando existe audiencias que son separadas, el juez, repito por segunda vez, es un ser humano y hay muchos jueces que pierden la hilación de lo que pasa entre una y otra audiencia. No sé si les ha pasado a algunos que estén aquí, que son abogados defensores, se han dado cuenta que a veces el juez es el que está diciendo, a ver, especialista, dígame en qué punto nos quedamos, especialista, dígame qué es lo que toca hoy día, especialista, qué es lo que nos corresponde actuar el día de hoy, porque no conoce o no recuerda debido a la excesiva carga procesal que tiene. Entonces, en el tema del proceso de familia, justamente se consideró esto para que exista una concentración de la mayor parte de actuaciones en una sola audiencia. Por eso es que muchas veces a los que han litigado en alguna oportunidad en los juzgados de familia saben, conocen de que esta actuación o estas audiencias no solamente son de 20 minutos, 30 minutos o de 1 hora o media hora, a veces llevan toda la mañana. A veces empiezan 8 de la mañana, terminan 12 del mediodía o en la tarde y terminan pues hasta en horas a veces fuera del horario laboral. Justamente porque en virtud de agilidad del proceso de familia, justamente en virtud de los nuevos principios que ya han sido reconocidos, de la oralidad, de la inmediación, de la concentración, es que se necesite de que se pueda desarrollar todo o que se pueda dar todas las actuaciones procesales en una sola audiencia, para que se fortalezca la inmediación del juez, para que él pueda empezar y terminar el caso en una sola fecha, empezar y terminar el caso en una sola hora, que no se pueda distraer, que no se pueda perder, digamos, la hilación de los hechos que están sometidos a su conocimiento, lo cual de una u otra manera va a condicionar su decisión. Porque imagínense que tratemos o que se den dos audiencias diferentes con el lapso de plazo entre ellas de 3 o 4 meses, o ya pongámosle hasta 5 o 6 meses, pues el juez ya no va a tener la misma predisposición, ni va a tener el mismo pensamiento, ni va a tener, ni se va a encontrar en la misma condición en la que se puede haber encontrado en la audiencia número uno. Entonces, con la finalidad justamente de fortalecer la inmediación el juez con la realidad familiar que está conociendo, es que se trata de que todo se pueda realizar
en una sola audiencia. Entonces, las audiencias cumplen un rol central, no solamente se están limitando al cumplimiento de una norma procesal, no solamente se está abocando al cumplimiento o a la limitación o a una actuación de saneamiento, a una actuación de pruebas, no, sino que lo que busca más allá es buscar o constituirse en un espacio de diálogo entre las partes, de diálogo entre las partes de modo que éstas puedan llegar a un acuerdo de repente sobre los hechos que están involucrados. Y no solamente, o más aún, si es que se trata de por medio de menores de edad. Entonces, debe tenerse en consideración que todo este desarrollo o toda esta configuración del proceso de familia en nuestro sistema justamente obedece a la aplicación, a la concentración, a la necesidad de la inmediatez y de que se pueda solucionar en una sola audiencia el caso que está siendo sometida al conocimiento del juez. Como le repito, en el Código Procesal Civil, en el Código de los Niños y Adolescentes, ya está marcado todo respecto a cuáles son las condiciones o las características de las competencias, la competencia que tiene que ser asumida por el juez para conocer los hechos en materia de familia. ¿Sí? Avanzamos con el siguiente, ¿ya? Las etapas, justamente lo que ya conversábamos, la demanda, admisión y traslado, la audiencia única, saneamiento, pruebas, alegatos. Y a todo esto yo no sé cómo están por las cortes en donde ustedes se desempeñan, pero mucho se está dando ya ahora cabida o mucha importancia al tema de los módulos de oralidad, ¿verdad? A mucho se está enfocando ya en ese tema, de modo que el abogado le exige de que no solamente pueda conocer su caso, sino que también pueda tener muchas habilidades de litigación oral. Ahora, tienen que ellos justamente desarrollar esta construcción que inicialmente empezó con solamente con el modelo procesal penal, ¿no? A ver, vamos con tus alegatos de apertura, vamos con tus alegatos finales, tus alegatos de clausura. Muchos abogados no sabían desarrollar esto, muchos abogados se tuvieron que preparar, tuvieron que contratar algunos hasta profesores, inscribirse en diplomados de litigación oral para que puedan conocer. Y ahora vemos cómo es que esa, digamos, práctica o buena práctica del modelo procesal penal ahora se está trasladando no solamente en un primer momento al proceso laboral, que fue el que prácticamente siguió después, ahora también se está llevando el proceso civil y el proceso de familia, lo cual de una u otra manera, pues, como les digo, coadyuva la resolución de conflictos, coadyuva a la protección del núcleo familiar involucrado en un hecho en el caso del proceso de familia, pero también le exige a los abogados o les impone la obligación, el deber de poder capacitarse, de poder prepararse mejor para que puedan construir y para que puedan manifestar sus alegatos de apertura, sus alegatos finales, para que puedan de una u otra manera también cuestionar las actuaciones probatorias al momento en el que se ejecutan. Entonces, todo ello ha cambiado o está propiciando que nuestra mentalidad de abogados también pueda cambiar y que se pueda adecuar pues a las nuevas exigencias del sistema. Entonces, como repetíamos, tenemos ya en la audiencia única, ahí también se puede dar la valoración de las pericias psicológicas y sociales, y esto también va por ahí con el tema de la importancia de la actuación de los equipos multidisciplinarios actualmente. Es todo un equipo, como su nombre lo dice, ¿no? Está compuesto por asistente social, psicólogo, no solamente uno, dos personas que de una u otra manera se abocan pues justamente a también cargar, no solamente procesalmente, judicialmente el proceso, sino a cargar el problema en sí. Un psicólogo no realiza la misma función pues que un secretario judicial, que un juez. El psicólogo, a través o desde la perspectiva de su profesión, aborda el problema, apoya el problema y también facilita la decisión judicial, porque él es que, al igual que un perito, por ejemplo, en un otro tipo de proceso, aporta conocimientos técnicos, aporta conocimientos que no pueden ser entendidos por el juez para resolver el caso. Igualmente, acá el equipo multidisciplinario da un soporte, no solamente, repito, psicológico también, sino un soporte psicológico a la víctima, es decir, o a los menores o a los involucrados, sino que también le facilita o lo proporciona a los jueces los instrumentos necesarios para que puedan tomar la mejor decisión. Es que justamente, no sé si alguna de ustedes ha tenido alguna decisión, alguna sentencia, un proceso de tenencia, de régimen de visitas, que el juez siempre cita al informe psicológico, siempre cita al informe del equipo multidisciplinario que refiere
una u otra situación particular en el caso. O sea, no es que solamente están ahí para acompañar y para ver que todo salga bien y que esto proteger a los menores, no, sino que también sus decisiones influyen mucho en la decisión final que pueda tener el juez al momento de resolver justamente el hecho que es materia de su conocimiento. Entonces, adicional a esto, en estas audiencias, como ya se ha reconocido en la modificación, y repito, también se va a dar lugar a la participación del menor, a una entrevista que pueda tener el menor, justamente según su edad y según su madurez. No es lo mismo entrevistar a un niño que apenas está aprendiendo a hablar que a un niño que ya está en la secundaria, un niño que ya está en primero, segundo de secundaria y que quizás ya puede comprender la realidad de una manera mucho mejor que lo haría un menor de edad. Entonces, todo esto se realiza en una sola audiencia concentrada que tiene justamente las características dadas orientadas a que pueda emitirse la decisión más eficaz y más aplicable posible a la realidad del conflicto o del hecho que ha sido sometido al proceso de familia. Sí, avanzamos, pero vamos a avanzar, vamos a avanzar. Tenemos también los procesos más importantes dentro del proceso de familia. Tenemos el proceso de alimentos, ¿sí? Ahí recuerdan ustedes que la característica principal en el proceso de alimentos es que esto obedece a dos aspectos muy importantes para que se pueda dictar una sentencia de alimentos. Primero, a la evaluación de las posibilidades del demandado y segunda, a las necesidades económicas del alimentista. No se olviden también que en ese proceso de alimentos recientemente se le otorgó al juez la facultad de que pueda realizar, digamos, entre comillas, una investigación mucho mayor acerca de los verdaderos ingresos del demandado. A veces solamente se quedaban con la afirmación que hacía la demandante al momento de interponer su demanda, que trabaja en tal lugar y ya, y no existía de repente la facultad o la posibilidad de que se pueda realizar alguna verificación mayor. Ahora sí, el juez puede cursar oficios a SUNAT, puede cursar oficios a SUNARP, puede incluso ir más allá que solamente bueno, puede desempeñar una función más allá que solamente escuchar y ver la demanda, el escrito de demanda y lo que se le presenta, sino que él también puede realizar, entre comillas, repito, una labor de investigación de la realidad económica del demandado, de modo que la pensión alimenticia que establezca sea la más acorde y la más justa. No solamente en este caso se va a evaluar las posibilidades del demandado, sino también las necesidades económicas del alimentista, la cual, como bien sabemos, es muy diferenciada conforme pues, al rango de la edad que tenga el menor alimentista. Y no debemos de dejar de lado que también pues existe, ¿no?, el reconocimiento ya en nuestro Código Civil de la actividad que realiza la mujer en el momento, la mujer o la persona que se encuentra al cuidado del menor. Que en este caso pues es la atención diaria, la atención de sus necesidades básicas, que también es considerada por el juez al momento de emitir la sentencia, porque a veces no la respuesta de muchos papás es, pero, o en muchos escritos, ¿no?, de contestación de demanda, que la demandante esto goza de buena salud y también puede trabajar y puede aportar para el cuidado, para proveer a los alimentos de mi menor hijo, pero se olvidan o se dejan de lado de que justamente esta persona está abocada al cuidado diario del menor y que eso también implica su aporte y que eso también equivale al trabajo o que equivale al aporte mensual que realiza respecto al menor, porque si no, ¿quién se queda con el menor? ¿Quién cuida al menor? Entonces, esas cosas también son valoradas actualmente en los procesos de alimentos. De alimentos podemos hablar creo que mucho, pero para no irnos o no extendernos mucho, tenemos el tema también de la afiliación, que es uno de los procesos más comunes o que más abarrotan a veces los juzgados de familia, que en este caso están orientados pues a la declaración judicial de la paternidad, incluso de la maternidad cuando no existe un reconocimiento voluntario del niño, ¿no? Acá tenemos la prueba determinante, que es la que aparece, que es la prueba de ADN. Y acá les cuento, pues, ¿no?, un caso bien especial, por ejemplo, que a mí me sucedió. Defendía a un señor por un tema de alimentos. Arribamos a una conciliación, la bebé tenía 2 meses. Resulta que no pasó ni un mes que justamente se arribó a esta conciliación y mi cliente recibió una noticia, un sobre cerrado dentro una prueba de ADN en donde decía que la menor estaba o era hija biológica de una tercera persona, sino más no de mi cliente. Entonces, todo esto ha generado no solamente un proceso más allá que de filiación, ¿no?, pero de impugnación de la paternidad
que básicamente en su momento también ustedes o algunos que están acá en la sala saben que existen varios pronunciamientos en cuanto a la impugnación de la paternidad a nivel de la Corte Suprema, pero que sucede en la realidad, que se da en la realidad. Uno ¿cómo se va a imaginar de que se puedan presentar este tipo de situaciones, verdad? Para nada, para nada. Pero en el tema de familia uno encuentra casos increíbles, casos que no piensa que se podrían dar. Recientemente yo creo que encontraba en lo largo de toda mi historia otro caso que me dejó impactada por su peculiaridad, ¿no? Tengo un caso de una nulidad de un matrimonio de una persona que vino justamente de la Sierra Sur de Abancay, vino hacia el norte peruano. Al venir en el norte peruano, por cosas de la vida y quizás por una maniobra pues no buena de esta persona, se logró invertir los apellidos. En Abancay se había casado con un apellido, vamos a ponerle a ver Barrenzuela Sosa, y en Condomino para el norte se cambió y allá en Abancay se casó, procreó tres hijos, se separó. Vino al norte, se cambió el apellido y se puso Sosa Barrenzuela. Tiene cinco hijos de matrimonio y tres adicionales o fuera del matrimonio, en el norte. Ahora resulta que la señora de Abancay pues viene y reclama los derechos hereditarios de su esposo porque ya falleció y de paso está solicitando la nulidad del matrimonio con esta persona en el norte y el juez o la juez, en este caso de familia, más allá que, bueno, sus funciones, creo yo, esto ha declarado justamente la nulidad del matrimonio. Y no solamente eso, sino que como ustedes saben, conocedores del derecho de familia, el derecho civil, cuando uno se pronuncia sobre la nulidad de un matrimonio, también se tiene que pronunciar qué es lo que pasa con el cónyuge que ha participado justamente en el matrimonio, en este caso en el segundo matrimonio. Tienes que proceder o tienes que hablar de la buena o de la mala fe de esta segunda pareja. En este caso, la juez, sin más allá que tener pruebas de ningún tipo en realidad, asume la mala fe de la segunda contrayente y dice, ella conocía, ella sabía, porque desde el año 1975 vive con él o ha vivido con él y es imposible que una persona viviendo tanto tiempo con alguien no pueda conocer que sus apellidos estaban invertidos y que se había casado en otro lugar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos o los que conocen derecho civil saben que acá es una situación bien interesante? La buena fe se presume, la mala fe se prueba. Entonces, si un juez que se supone que conoce el derecho va a decir que esta segunda contrayente actuó con mala fe, debería de tener una prueba más allá que presunciones que incluso son reconocidas en la propia redacción de la sentencia. Les comento, dice, existiendo la posibilidad, existe la posibilidad. Entonces, la mala fe no se puede ir con la posibilidad, con el creo yo que debió de ser así, creo yo que debió de conocer. No, la mala fe se acredita. Entonces, lo que pasa acá es que ahora resulta de que al declararse la nulidad del matrimonio, están disponiendo que la señora pierda absolutamente de todas la herencia y que no se incluya en la masa hereditaria del señor. Y valga decir, tienen mucho dinero, muchos edificios, muchos negocios que construyeron ellos a partir de su matrimonio, de su unión acá en el norte. Entonces, ¿y dónde queda también el tema de los hijos, los apellidos que llevan los hijos, los apellidos que llevan los nietos? ¿Cómo es que se va a poder ahorita heredar? ¿Cómo es que ahorita puedo decir que la sucesión intestada del señor, que ya no, que soy parte, que ya no soy parte de la sucesión intestada del señor Barranzuela Sosa, porque resulta que no era Barranzuela Sosa, sino era Sosa Barranzuela? O sea, imagínense cosas que la verdad que uno piensa que nunca va a ver, esas cosas se ven en el juzgado de familia, esas cosas se dan día a día, día a día, día a día, y ni qué decir con cada uno de los procesos de filiación, con los procesos de impugnación de paternidad que terminan la verdad siendo una verdadera sorpresa. Les digo porque en mi experiencia, repito, en el Poder Judicial yo trabajé como un año en el juzgado de familia y se ve cada caso que uno no cree que pudiera existir, que pudiera haber, pero se dan. Entonces, eso justamente convierte el derecho de familia en un tema mucho más humano que de una también exige que el proceso esté a la par, o sea, lo más adecuado para que pueda justamente abordarlo y tratarlo, ¿sí? Avanzamos con el otro tipo de proceso que también lo vemos bastante, que es el tema de la tenencia. En el caso de la tenencia, creo yo que es uno de los procesos en los que más se ha materializado el interés superior del niño. En este caso,
muchas tenencias o muchos procesos de tenencia son rechazados porque a veces son invocados nada más en un afán de que un papá quiere fastidiar al otro papá y en realidad muchas veces ni siquiera se encuentra en capacidad de atender al menor, en capacidad de poder darle su tiempo, de darle un espacio adecuado para que pueda desarrollarse mientras esté con él. Simplemente a veces muchos papás y mamás, hombres y mujeres, utilizan este tipo de procesos como un caballito de batalla, entre comillas, para poder fastidiar a su pareja, ¿no? O a su expareja. Y la mayoría de procesos de tenencia terminan pues en un tema de que se declaraban infundados o infundados los pedidos. Y es por eso que de una otra manera también aparece la figura de la tenencia compartida que actualmente pues lo tenemos como opción válida dentro de nuestro ordenamiento o dentro del derecho procesal de familia, justamente en virtud de las últimas modificaciones que se dieron, teniendo en consideración la realidad que les estoy exponiendo. Y luego tenemos el proceso de régimen de visitas, que como bien si ustedes recuerdan, siempre tiene como requisito sine qua non el tema de estar al día en la pensión de alimentos para su solicitud en el régimen de visitas. Avanzamos al siguiente, a ver, rapidito nada más para terminar, las materias conciliables en familia. Debemos de tener en consideración este punto de la conciliación. La conciliación es muy importante para solucionar todos los conflictos familiares. ¿Por qué? Porque justamente se tratan de problemas humanos, de problemas que no versan sobre la aplicación, que si la letra de cambio fue firmada o no, que si el contrato de compraventa se dio o no, que si prescribimos el terreno, que si hay mejor derecho de propiedad, que si esto el imputado cometió colusión, que si pasó esto, que falsificó documentos. O sea, son hechos que más allá que vulneración de normas o discrepancias en la aplicación de algunos derechos, estos tienen que ver con temas humanos, con temas que pasan en el día a día. Entonces, lo que se busca aquí es que a través de la conciliación que mucho se propugna en los procesos de familia, se puedan encontrar las soluciones más rápidas, más flexibles entre las partes y no solamente eso, sino que sean decisiones que se puedan adaptar a la realidad. Porque muchas veces en el proceso civil, el proceso penal, en otros tipos de procesos, se llega a inejecutar las sentencias, se llegan a tener sentencias que solamente a veces se pueden colgar como un diploma en la pared o con un documentito en el que tú sabes que tienes la razón, pero que muchas veces no se ejecutan, no tienen ningún tipo de eficacia. A diferencia, o justamente tomando esta realidad, es que el derecho procesal de familia mucho le da importancia a la conciliación a través justamente de la conversación que existe entre las partes para que puedan arribar a una solución que satisfaga, que responda a la necesidad real, que se adecue a la realidad, que permita que se pueda cumplir. Y así, al momento de que se pueda materializar o que se pueda dar, de una u otra manera, no solamente va a aliviar el problema, no solamente va a solucionar el problema, sino que también va a contribuir a reducir la carga procesal que en el Perú es muy excesiva y también pues de una otra manera va a promover la cultura de paz que yo creo que mucho a veces nos falta a los peruanos, ¿no? Me incluyo, nos falta mucho esa cultura de paz, pero de una otra manera lo que se busca pues justamente con esta conciliación es de que eso se pueda materializar y se pueda ver. Entonces tenemos beneficios, rapidez, flexibilidad y menor conflicto. Avanzamos con el último punto que ya es un tema este sí es un tema muy controversial, solamente lo dejo a modo de que ustedes puedan revisar. En el tema del desalojo entre familiares existe mucho el tema de la restitución, el tema de la figura del vínculo familiar, ya sea consanguíneo o sea por afinidad, justamente para resolver este tema del desalojo, que más allá de un tema propiamente de familia, pues viene a formar un tema del derecho, del derecho real, ¿verdad? Entonces ya tenemos pronunciamientos del primer pleno jurisdiccional civil y procesal civil, por ejemplo, de la Corte de Ica, donde señaló que los ascendientes, descendientes, cónyuge y conviviente que poseen un bien inmueble del poseedor legítimo no son precarios, o sea, como que automáticamente el título pasa a favor de ellos. Sin embargo, también tenemos un pleno jurisdiccional ya nacional civil y procesal civil de noviembre del 2019 que no se inclina por esta postura, no dice porque tú seas familiar ya tienes título, no, te dice, oye, la postura, bueno, esta postura señala que la sola relación familiar del demandado no constituye título que justifique la posesión, sino que además debe ostentar un título de carácter negocial, legal, que le permita poseer el bien, como podría ser
entre otros, un contrato de comodato o los alimentos. Entonces, este tema sí es un tema que yo considero que ya es de propio de una sola clase, porque acá mezclamos no solamente de derecho a familia, es más, se deja de lado quizás el derecho de familia para darle un poco más importancia al tema de los derechos reales. Bueno, dicho esto, y ya cumpliendo también con la hora que me indicaron, espero haber podido en esta noche conversar con ustedes o haberles aclarado algunos puntos acerca del derecho procesal de familia, que como repito es un derecho muy diferente a los demás, muy distendido, principios muy especiales que no solamente pues contribuyen al desarrollo procesal o al avance o a la actuación procesal en sí, sino a la solución y a la eficacia de los problemas que se suscitan a nivel del núcleo familiar. Bueno, agradezco su atención y espero y también pues su participación en esta noche de sábado. Como les digo, muchos han preferido estar en clases que en otros lugares y eso se valora. Todo lo que uno invierte para la educación y todo eso se cosecha y redunda siempre en el beneficio de uno mismo. En un gusto y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación vamos a brindar algunas indicaciones y damos apertura al inicio de la ronda de preguntas. Sí, vamos a brindar unos minutos para recibir sus consultas a través del chat o también de forma directa. Pueden levantar la mano y hacer uso, encender su micro y hacer una pregunta oral, ¿no? Vamos a esperar unos minutos. Ahí tenemos nuestra primera pregunta, doctora. ¿Cómo se maneja la inmediación cuando una de las partes no asiste a la audiencia única? Sí, vamos a esperar a responder pregunta por pregunta, o vamos a esperar para que todas las preguntas se formulen. No sé cuál es la mecánica. Sí, podemos ir respondiendo a las preguntas. ¿Me escucha? Sí, ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, nosotros debemos de tener en consideración que lo que señala su compañera justamente. eh, de un proceso participan dos personas, ¿verdad? Dos o más personas. Justamente la inmediación se va a producir entre ambas, pero ¿qué sucede si es que una de estas no se presenta? La vamos a volver a citar, la vamos a volver a llamar, vamos a quizás reprogramar la audiencia para que pueda venir. No, en ese caso la inmediación se da o se va a manifestar en el caso básico de que estén las dos partes involucradas en el proceso. Caso contrario, si es que no aparece la parte demandada, vamos a decir así, lo que va a hacer el juez nada más es continuar con el desarrollo de la audiencia, dejando constancia de que no se puede arribar a una conciliación o de que no se puede escuchar a la otra parte porque no se ha presentado o no está. Justamente dado esta orientación general en el proceso de familia que tiene que solamente darse en una sola audiencia y que se tiene que concentrar todas las actuaciones procesales, es que no podemos permitir de que se siga dilatando o que se sigan reprogramando las diligencias. Entonces, dicho esto, el juez va a decir, dejar constancia de que no asistió pese a estar válidamente notificado. Eso sí, uno tiene que verificar y uno tiene que dejar constancia de la correcta notificación de la persona que está siendo emplazada, porque si no, después vamos a caer en problemas de nulidad que de una otra manera pues van a afectar totalmente el proceso y van a generar pues un retraso y que este proceso en lugar de resolverse más rápido pueda tener una dilación pues de más allá de un año, 2 años, justamente a raíz de las nulidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si una de las partes no asiste? Pues el juez avanza más aún porque le refiero que se trate de una audiencia única que no admite una reprogramación, ¿sí? Siguiente pregunta. Por ahí. sí, Seguimos. perfecto, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cómo protege el juez a personas vulnerables, adultos mayores, menores, personas con discapacidad, dentro de un desalojo entre familiares? Dentro de un desalojo. A ver, estos justamente reciben un tratamiento muy especial o muy diferenciado porque ahí aparece su condición de vulnerabilidad. Se tiene que justamente, si bien cumplir las decisiones judiciales en sus propios términos, como ya lo dice el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay excepciones, hay excepciones. Y una de esas excepciones justamente es el estado de vulnerabilidad de las partes. ¿Qué hará el juzgado? ¿Qué podrá hacer el juez?
se constituirá el lugar de los hechos, por ejemplo, en el caso de que exista una sentencia fundada de desalojo, y va a tomar esa situación especial como una de las causales para que pues, se pueda suspender el desalojo en ese momento, pero esto no puede ser utilizado como una maniobra dilatoria o como una maniobra que utilice el demandado para que no se ejecute la sentencia. Entonces el juez ahí lo que tendrá que hacer justamente es, antes de disponer alguna medida de desalojo, solicitar que el equipo multidisciplinario o que una persona o que el mismo demandante incluso le pueda garantizar de que dentro del inmueble no se va a encontrar personas vulnerables que puedan sufrir las consecuencias de este desalojo. Y por ejemplo, esto no solamente se aplica para el tema de familia, sino en el caso de los procesos penales o en el caso de la ejecución de medidas cautelares en los procesos penales o en el proceso de extinción de dominio, no se permite que se puedan ejecutar algunas medidas cautelares, como por ejemplo el caso de la incautación de bienes, si es que dentro de la vivienda hay menores. ¿Por qué? Porque en atención al principio del interés superior del niño no puedes tú dejar sin vivienda o sin habitación a un menor de edad del que tú tienes conocimiento, pues que vive ahí. Es por eso la importancia del trabajo previo para que se pueda ejecutar la medida cautelar. Lo mismo sucede, como le digo, en el caso del desalojo, se dejará constancia de ello y el juez va a tener que, en atención a esto, disponer la implementación de otras medidas, pero tampoco pues vamos a decir que no vamos a poder ejecutar, no, se tendrá que implementar otra medida que sea la más adecuada para esta situación, pero si los encontramos ahí, no va a ser posible pues que se pueda ejecutar el desalojo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a esperar a ver unos minutitos más, a ver si aparece alguna pregunta adicional. Listo. A ustedes, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, muchas gracias. Parece que ha quedado todo muy claro. Ujú. Doctora, le invitamos a compartir unas palabras finales y de despedida a la comunidad jurídica presente. Ujú. Bien, primero reitero mi agradecimiento por la invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez que podamos estar juntos. Y también gracias a todos los que han participado en esta noche. Repito, el que estudia o el que invierte en conocimientos, pues va a tener una cosecha que no solamente va a ser propia, sino que también lo va a poder ver reflejado en la atención, en su mejora continua, en el caso de que sean abogados litigantes, en la atención y en digamos, la facilidad con la que van a poder resolver algunos casos que ustedes puedan conocer. Siempre, siempre lean. No solamente es cuestión de que escuchen, sino también de leer, de que usted verifique, de que usted revise los plenos jurisdiccionales, revise las casaciones, revise las sentencias, porque de esa forma va a enriquecer su conocimiento y va a poder pues desarrollar profesionalmente una mejor labor. Entonces, dicho esto, ánimo, siempre hay que estudiar, siempre hay que esforzarse. Como repito, todo lo que uno siembra siempre va a cosecharlo. Y la cosecha siempre es mucho más grande que la siembra. Y creo que todos lo sabemos nosotros. ¿Sí? Muy bien, espero verlos en otra oportunidad. Que tengan un buen fin de semana y Sí, siempre... doctora, discúlpeme. Un momento. Bueno, vamos a proceder con el agradecimiento oficial y también la presentación del certificado de reconocimiento a su persona. Bueno, antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones a usted. Su ponencia ha sido muy brillante y nos ha dejado también valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda van a fortalecer nuestra formación, como indicaba. Muchas gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad y solvencia, doctora. Bueno, aquí vamos a compartir. Está en nombre de la Academia Jurídica Alexan IUS, hacemos entrega simbólica de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación, otorgado a la doctora Sara Maritza Lozano Ávalo por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho de Familia, con el tema Derecho Procesal de Familia, organizado por la Academia Jurídica Lexan IUS, evento realizado el sábado 29 de noviembre de 2025 de manera virtual. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes. Éxitos a todos. Hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches.
Buenas noches. De igual manera, también queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa, los asistentes. Y de igual manera, los invitamos a seguir formando de nuestras distintas actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de ninguna novedad. A quienes deseen obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido ya compartido en el chat de Zoom. Muchas gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Bueno, esperamos que esta jornada haya sido de su agrado y sembrado con ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos ya muy pronto en una nueva sesión académica jurídica de Lexen IUS. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche.